Muy buenas a todos los presentes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura como la humana facultad de construir símbolos. Una propuesta de pensar la ciudad como texto. Listo, nuestro grupo está conformado por Daniel Mora, Cleider Atuesta, Samuel Marriaga, Sebastián Amel, Yairis Sosa y mi persona, Alejandro Villanueva. Ok, como introducción a nuestra exposición, eh, sobre la cultura como la humana facultad de construir símbolos. Esto es una propuesta para pensar la ciudad como texto. Cabe resaltar que este es un artículo que salió en la revista Mauta, escrito por Luis Ricardo Navarro Díaz. Ok, lo que se propone en dicho artículo es una comprensión del concepto de cultura como gestante de memoria e identidad, lo que implica pensarla como un espejo donde se mira a la comunidad como para reconocer su pertenencia a un horizonte simbólico común. A partir de esta definición, en el resto del documento y de la exposición vamos a proponer cómo abordar el tema de la cultura a través de tres instancias, a saber, en un primer momento sustentar el concepto de cultura, con tres autores latinoamericanos, Martín Barbero, eh, Canclini y Abello. Y en un segundo momento exponer como una propuesta para pensar la cultura a partir del contexto de la ciudad latinoamericana, con el objetivo de exponer finalmente la ciudad como texto cultural generador y posibilitador de cultura ciudadana. Bueno, ahora a continuación mi compañero Clay de la Tuesta. Buenas, a continuación les vengo a hablar sobre la propuesta general del documento. En este sentido, la cultura como memoria colectiva hace posible la comunicación entre miembros de una colectividad históricamente ubicada que genera comunidad de sentidos, permite la adaptación en su entorno natural y da capacidad para argumentar racionalmente las acciones, las pretensiones de validez y los valores implícitos en la forma prevaleciente de las relaciones sociales. En este orden de ideas, la cultura es un concepto que vincula, es un campo que expresa el modo de ser de una comunidad y sus relaciones con su entorno. En el plano legal, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 70, expresa que la cultura es el fundamento de la nacionalidad. El Estado tiene el deber de promover y fomentar los accesos a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de la creación de la identidad nacional. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre expresa y toma conciencia de sí. A continuación, mi compañero Samuel Marriaga. Aproximación teórica al concepto de cultura. En este aspecto, el texto plasma la concepción de la cultura a partir de 5 problemáticas, las cuales surgen a finales del siglo XX, siendo estas primeramente las relaciones existentes entre la naturaleza y cultura, los problemas relativos al antropocentrismo y etnocentrismo, los fenómenos de la multiculturalidad e interculturalidad, los nexos actuales entre cultura y desarrollo y la construcción de una noción extensa pero con rasgos distintivos de lo cultural. Así, el concepto de cultura se toma o se convierte o es vista como un proceso inherente en el que se ve o se evidencia un cambio
y también lo consideran como el espacio en el que se da la creación y elaboración de sueños, originándose, como se mencionó con anterioridad, múltiples transformaciones y jugando un papel importante en los procesos sociales. Por otro lado, esta temática da origen a lo que serían 4 dimensiones, las cuales van a su vez ligadas a el fortalecimiento de una organización social. Por ejemplo, estas, en el caso de la primera, abarca lo que es el saber y el saber hacer de forma racional, respondiendo a una pregunta que es la verdad de la naturaleza. La segunda hace alusión a los códigos estéticos como la lengua u otras formas del lenguaje. Puede ser gestual, oral, audiovisual. La tercera, pues, básicamente dice que los códigos se integran en un orden social. Estos pueden ser los jurídicos, las leyes o ideologías de los partidos políticos. Y por último, habla del saber en general con respecto al saber, donde lo establecen como el metasaber y las creencias, en torno a las creencias que la establecen como la metacreencia, y todo gira en torno a lo que sería la religión y las creencias. A continuación, mi compañero Daniel. Ok, en anteriores ocasiones el documento ha tomado la tarea de describir lo que es la cultura, el concepto de cultura, cómo se despliega la cultura, cómo funciona la cultura en general, pero en este punto el documento tiende a colocar esa cultura en un plano en el que entra la globalización y en el que entra la afluencia de personas, la diversidad, muchas sociedades. En este punto surgen 3 ideas clave que el documento utiliza para poder explicarlo. Primero que todo, lo llamo el reconocimiento, es decir, saber que nos encontramos en un mundo globalizado en donde la cultura se despliega en una sociedad donde hay mucha diversidad y donde el centro de todo ha cambiado desde los años 60. Básicamente lo que es la comunicación, el uso del internet, nuevas herramientas, los medios de comunicación, televisión, redes sociales, entre otros. Esto es saber de que los distintos tipos de cultura en la sociedad han cambiado. A partir de esto surge la segunda fase, que es básicamente cómo el ser humano se comporta ante esto, el hecho de que la cultura se adapte a esta nueva diversificación, cómo el ser humano procesa esos distintos símbolos, la capacidad de darle un significado a la sociedad. Y luego es la adaptabilidad, por último, que es la capacidad que adquiere el ser humano de integrar todas esas distintas expresiones que surgen en la sociedad sin perder la orientación y tampoco la dirección de la historia, de nuestra propia historia. Es decir, que prevalezca dentro de nosotros lo que es la cultura, el sentido de nuestra propia cultura, sin dejar de reconocer la cultura de las distintas personas. Vivimos en un mundo tan diverso en el cual se debe reconocer las culturas sin perder la de uno mismo. Esto generará una sociedad lo que sería inclusiva, basada en la inclusión, y es básicamente lo que genera el documento en esta tercera parte, lo que sería el reconocimiento de una sociedad diversificada, cambiada, el procesamiento de esa sociedad, es decir, el comportamiento del ser humano, y por último la adaptabilidad a esa sociedad nueva y variada. A continuación, el compañero Sebastián. Una propuesta para pensar la cultura desde el contexto de ciudad latinoamericana. En esta parte del texto se hace una propuesta pensando en las ciudades latinoamericanas, ya que estas están amenazadas por la privatización, lo que les genera consecuencias como la desigualdad y pérdida del espacio público, y a la vez esto disminuye la integración ciudadana. En el texto nos muestra a la ciudad no solo como una urbanización, sino como un ambiente de vida y aprendizaje. Y es por esto que para este ambiente de vida y aprendizaje
se propone un tipo de ciudadanos dinámicos, con derechos, valores y deberes que sean capaces de mejorar la ciudad. Un tipo de ciudadanos, por decirlo así, colectivos, en donde encuentren un problema o una complejidad, estos las localicen y las solucionen. Aparte de esta propuesta, también el texto nos habla de una ciudad con bases en la educación, una ciudad humana que sea integradora, igualitaria, y nos propone que para que esta ciudad se pueda lograr, para que todo esto se pueda lograr, esto tenga que tener un sistema político sólido, transparente, y que los mismos ciudadanos participen de este para poder así mejorar la ciudad. Bueno, en conclusión, se propone un tipo de ciudad humana igualitaria, con un sistema político transparente, con base en la educación, para formar ciudadanos dinámicos, que tengan derechos, deberes y valores, y estos sean capaces de crear una mejor ciudad. Esta es la propuesta que nos propone esta parte del texto. Buenos días, mi nombre es Yadiri Sosa, pertenezco al programa Ingeniería Industrial y hoy vengo a hablarles sobre la interacción entre ciudad y educación. Pues básicamente para darle inicio a todo esto, quiero partir del hecho de que el proyecto de ciudad, que desde una concepción educadora se puede ir construyendo poco a poco, está inspirada en la creación de nuevas formas de gestión ciudadana y de proyectos urbanos, para poder obtener grandes resultados al final de todo esto. Como bien ya sabemos, la educación es uno de los grandes factores que pueden influenciar a generar grandes avances o grandes desarrollos, tanto para la comunidad en general como para la ciudad. Es por eso que además de adquirir conocimientos, también podemos adquirir grandes riquezas, tanto para la convivencia ciudadana, nuestros valores éticos y otras cosas que nos caracterizan como seres humanos. Un punto muy importante que hay que resaltar dentro de todo esto es que es algo fundamental enseñar y aprender a convivir en las diferencias, en lo múltiple y en lo simultáneo de nuestro día a día. La ciudad y el ciudadano se encargan de realizar un trabajo en equipo donde ambos enseñan y aprenden. Y es justamente aquí donde el ciudadano tiene que entablar una estrecha relación con la ciudad para obtener grandes resultados de una forma más fácil y palpable. En conclusión, la formación ciudadana trae consigo un desafío de gran magnitud para que los procesos educativos rompan aquellas actitudes y comportamientos negativos que los impiden evolucionar como sociedad. Bueno, querido profesor y queridos compañeros, esta fue la exposición del grupo 1. Espero que todo haya quedado claro y les haya gustado toda la información que les trajimos. Muchas gracias.